Jesús, te doy las gracias. Buenos días, papá. Gracias, papito lindo, por este día que nos regalas. Gracias por tu bendición, por tu misericordia nueva cada día. No nos cansamos de agradecerte, Señor Jesús, todas tus bondades, tus misericordias, Señor, tu amor infinito hacia nosotros. Gracias, papá, porque aún en medio de la prueba, de la aflicción, del conflicto, Señor, de lo que estemos pasando, confiamos en ti, Señor Jesús. Nuestra fe, nuestra confianza está puesta en ti, Jesús, el hacedor de prodigios, el hacedor de milagros, el Dios todopoderoso, el Shaddai, el único Dios eterno y verdadero, el alfa, el omega, el principio, el fin. Nadie hay como tú, Señor. Ningún Dios hay como tú, Señor Jesús. Gracias, te alabamos, papito. Y te amamos, papá. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues bueno, mis hermanitas queridas, gracias por estar aquí. Y pues, como bien saben, estuvimos aprendiendo sobre las doctrinas fundamentales que Cristo nos dejó, ¿verdad? En la palabra que está ahí escritas y que no han cambiado. Siguen siendo lo mismo porque son eso, un fundamento. Y pues el día de hoy vamos a recordar y a reforzar los 4 últimos temas que estuvimos viendo. Es algo resumido, tratando de nada más de afirmar, ¿verdad? Lo más importante de lo que estuvimos viendo. Pero lo interesante aquí sería volver a retomar los estudios completos ahí en YouTube, porque pues obviamente al querer hacer el resumen y todo eso y ver, pues bueno, tenemos que suprimir, ¿verdad? Esto, y es bueno ahondar en ello para que se afirme nuestra confianza en Dios, nuestra fe y por qué el motivo de cada uno de estos fundamentos. Pues bien, los fundamentos que siguen ahora que estamos viendo es el de frutos del espíritu y dones. Vamos a ver esto, la imposición de manos, la resurrección y el juicio, que son los siguientes 4 estudios que estuvimos viendo. Pues en los frutos del espíritu, recordamos que el fruto del espíritu sale de la salvación, ¿verdad? Mas el fruto del espíritu es paz, gozo, paciencia, amor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Contra tales cosas no hay ley, dice su palabra, esto está en Gálatas 5:22. Y el que es nacido del espíritu de Dios, ¿sí? Producirá los frutos del espíritu. Los frutos del espíritu de Dios, pues son los que acabamos de leer en Gálatas, y sería muy bueno aprenderse este versículo y saber cuáles son estos frutos para ahondar en ello y buscar crecer, que crezcan en nosotros, ¿verdad? Estos frutos son el resultado de la presencia y el poder del Espíritu Santo que mora en el creyente. ¿En quién es el creyente? Nosotras, ¿verdad? Nosotras que ya hemos creído en Jesucristo, pues obviamente creímos, somos creyentes y tenemos al Espíritu Santo y debemos de producir fruto, ¿verdad? El que es nacido del Espíritu, el Espíritu de Dios, producirá los frutos del Espíritu. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Mateo 7:17, si recordamos esto, entonces quiere decir que hay 2 cosas, ¿verdad? El creyente tiene que dar buenos frutos, el que no es creyente, pues no sale un fruto bueno. Recuerden que están ahí, pues, todas las cosas de la carne, que no, cuando no estamos dando los frutos del espíritu, pues son los frutos de la carne, y vimos una larga lista desagradable, ahí en la Biblia, ¿verdad? Entonces, el interior es vital, debemos de cuidar nuestro interior. La calidad de los frutos refleja la naturaleza interna de nosotros, ¿verdad? Y nuestro carácter y nuestras motivaciones. Entonces, eso es lo que va a reflejar
a nosotros, ¿verdad? Y qué nos motiva, y nos debe motivar el Espíritu del Señor. Los frutos revelan la verdad que hay en nosotros. Si de verdad Cristo está en nosotros, hemos nacido de nuevo, se tiene que revelar esto a través de los frutos, ¿verdad? No se puede engañar la naturaleza de un árbol. Su fruto verdadero y genuino revelará si es bueno o malo. Entonces, tenemos que dar el buen fruto y nos tenemos que estar reforzando y activando y preparándonos en el Señor para dar esos buenos frutos, porque por los frutos seremos juzgados, dice la palabra en Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces, el fruto del árbol indica la naturaleza verdadera del árbol, ¿sí? ¿Verdad? Un árbol podrido no puede dar buenos frutos. Entonces, tengamos esto muy presente. Ya hemos creído en Cristo, somos salvas y tenemos que dar fruto y dar buen fruto. Y esto es sí o sí. Tenemos que reflejar, ¿verdad? Que Cristo vive en nosotras. El otro tema, aunado a esto, son los dones del Espíritu, ¿verdad? Los dones del Espíritu vienen del bautismo del Espíritu Santo. Al creer en Jesucristo, ¿verdad? Somos bautizadas en su Espíritu Santo. Dice, porque a este es dada, por el Espíritu habrá palabra de sabiduría, otros palabra de ciencia, según el Espíritu mismo, y a otros fe, y todo esto lo leemos en 1 Corintios 12, capítulo 12, del 8 al 10, y ahí da una lista de algunos dones de servicio. Hay otra lista de dones también, ¿verdad? Y en 1 Corintios 12, 11 leemos que ahí esos dones aparecieron inmediatamente después del Pentecostés. Esto también lo vemos en Hechos, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, dice su palabra, 1 Corintios 12, 11. Entonces, los dones del Espíritu son un regalo del Señor, ¿verdad? Y estos dones son del Espíritu. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 1 Corintios 12, 4. O sea, Dios es el que da los dones. Él es un solo Espíritu, un solo Dios, pero reparte diferentes dones a quien Él quiere y como Él quiere, ¿verdad? Estos dones son dados a nosotros, a los miembros de la iglesia para un bien común. O sea que estos dones son para fortalecernos, para hacer un bien común a toda la iglesia, a la comunidad, para reforzar nuestra fe, para afianzarnos en Cristo, ¿verdad? Para que le sirvamos y que nuestros dones sean de manifiesto en nuestras vidas. Dice en 1 Corintios 12, 7, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea que tiene que salir algo bueno, no algo malo. Si voy a ocupar mi don para lucirme, para hacerme, o sea, notoria, y yo tengo esto y todo, pues eso no está bien, ¿verdad? Eso no es algo genuino, eso no viene del Espíritu porque no es para vanagloria, es para provecho de la iglesia. Y estos dones fluyen de la plenitud del Espíritu, ¿sí? El Espíritu de Dios fluye a través de nosotros en toda plenitud, ¿verdad? En toda la llenura, en todo lo que sirvamos al Señor, hay plenitud de gozo y el Señor es el que nos llena. Entonces dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Nuevamente en 1 Corintios 12, 11. Entonces estos dones espirituales cuya fuente es el Espíritu Santo. Dice, los dones del Espíritu se les llama charismata, ya lo habíamos visto en el griego, y esto dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, 1 Corintios 12, 1. Estos dones espirituales son dones de gracia.
son dones de gracia que el Señor nos ha dado, solo porque Él quiso dárnoslos, ¿verdad? Es una bendición que Dios nos utilice, que crea que somos dignos y capaces de darnos estos dones de gracia para ser de bendición a la iglesia, para edificación de los hermanos, ¿verdad? Para nosotros mismos. Y dice que no quiere que ignoremos acerca de ellos. Entonces, tenemos que estar conscientes y creer que estos dones son reales y que son vigentes y Dios sigue obrando a través de sus dones el día de hoy. Dice, la forma en que operan estos dones en la vida de una persona no indica ninguna superioridad espiritual o habilidad personal. ¿Qué quiere decir? O sea que no es una, ay, este es más santo, este es más entregado, este es más rico, este tiene una gran profesión, no tiene nada que ver. Los dones de Dios, Él los reparte como Él quiere, no hace acepción de personas, y una persona humilde y una persona que a lo mejor no sobresale en la sociedad, cosas como ese tipo, no tiene que ver para Dios el repartir sus dones. Aquí no es de que como tiene 20 o 30 años de ser cristiano, tiene todos los dones. Como acaba de empezar, tiene unos meses, pues no puede tener dones. Y no es así. Dios le da dones a quien quiere, y por aquí a lo mejor alguien en ese instante se acaba de convertir y creer en el Señor, y en ese momento el Espíritu Santo lo bautiza y le puede dar el don que Él quiera inmediatamente. ¿Verdad? Qué bendición que Dios no se fija en cuántos años tengo, cuán espiritual soy, ¿verdad? Nos da estos dones de gracia. Ojo, pero dice que aquí tiene que haber congruencia, ¿verdad? Los dones con los frutos, porque dice en Corintios, ¿de qué sirve, verdad? Dar manifestaciones de los frutos si no tengo amor, si no tengo, no estoy dando un buen fruto, no estoy siendo congruente mi actuar, ¿verdad? Con mi manera de ser, con mis frutos y con mis dones. Entonces tiene que haber, pues, coherencia al hacer esto, ¿verdad? Estos dones deben de fluir de los frutos del Espíritu. Los dones que fluyen de una vida sin frutos, para nada aprovechan, ¿verdad? La prueba de nuestra vida no son los dones, sino los frutos del Espíritu. Cuando alguien pone sus ojos en los dones, se está preparando para caer. Muy fuerte esto, pero creemos que cuando alguien, es que tiene el don de sanidad, es que tiene un don de fe, es que si vieras, tiene un don, y interpreta las lenguas y hace milagros. Entonces, cuando estamos fijándonos en eso, es que este pastor, es que este profeta, es que este apóstol, cuando ponemos los ojos en lo que hace tal o cual persona, nos estamos desviando de lo principal, que es Jesucristo. Y a lo mejor no estemos viendo qué frutos estén dando, porque pueda tener una gran manifestación de algún don, pero a lo mejor no ser una persona muy, muy espiritual, ¿verdad? Dando frutos. Así que, ojo, debemos de tener mucho cuidado. Los frutos del Espíritu deben de crecer, mientras que los dones del Espíritu son instantáneos. Los dones y el fruto deben de fluir a plenitud, ¿verdad? Porque eso refleja que el Espíritu de Dios está en nosotros. Ahora, imposición de manos fue otro de los temas que vimos. Pues la imposición de manos, no se habla mucho del tema, lo habíamos comentado, sin embargo es muy, muy importante. El poder espiritual y autoridad son transmitidos a través de las manos. Es para cuando los hombres son puestos en autoridad, cuando se hace públicamente, es cuando demuestra que se es separado para lo que Él quiera. Es un acto de obediencia, es un hecho definitivo que los aparta, y al mismo tiempo la gracia espiritual, sabiduría y poder son transmitidos para el trabajo del ministerio. ¿Sí? Esto es parte de lo que dan los dones. Dice, la persona que impone sus manos puede transmitir bendición espiritual y autoridad. Obviamente, esta persona que va a imponer las manos es una persona que tiene autoridad,
¿verdad? Que es el pastor, un líder que da muestras de que Dios está con él, de que se reflejan los frutos del Espíritu y los dones del Señor están en él y tiene esa autoridad para transmitir, ¿verdad? Esa bendición a otras personas y delegar esa autoridad espiritual. Dice, la persona que impone sus manos puede públicamente entregar a Dios a la persona sobre la cual las manos fueron impuestas para alguna posición o ministerio. El imponer las manos es simbólico de la mano de Dios sobre el individuo para un propósito específico. Wow, qué tremendo lo que dice aquí, ¿verdad? Que es algo simbólico de la mano de Dios sobre las personas. Aquí está este versículo que está en Hechos, ¿sí? Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El mismo Espíritu de Dios es el que da el llamado. Y ahorita vamos a afirmar y a reforzar un poquito más de eso, como aquí dice que sean apartados, dice, apártenme a ellos, a Bernabé y a Saulo, para la obra que los he llamado. Y fueron impuestas sus manos, ¿verdad? Como dice, de forma simbólica, Dios es el que da el poder y la autoridad para un propósito específico. La imposición de manos reconoce la obra del Espíritu. Dice, la imposición de manos prepara el trabajo del Espíritu. Una persona, nosotros podemos tener un llamado y el cual tenemos que pedirle, Señor, muéstrame cuál es mi llamado, buscamos este llamado, lo confirmamos, ¿verdad? Y al confirmar este llamado, podemos pedir que nos sea, ¿verdad?, impartida esa bendición y esa espiritual con nuestras autoridades espirituales para que nos impongan esas manos y recibamos todo lo que Dios y el Espíritu Santo nos quiere dar para que seamos de bendición. Los hombres reconocen la obra del Espíritu al separar a esos llamados. O sea, cuando los que son llamados, ¿verdad? Los demás van a reconocer que realmente tienen un llamado y que es de parte de Dios. Y ahí es donde nosotros reconocemos y honramos esos llamados y respaldamos, ¿verdad? Que les sean otorgadas esa autoridad. La imposición de manos enseña públicamente lo que el Espíritu está haciendo. El Espíritu le habla a la iglesia. La imposición de manos prepara el trabajo del Espíritu. Ya veíamos, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Hechos 13:4, Bernabé y Saulo, ¿se acuerdan de ella? Fueron enviados por el Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió aquí? Dice, un ministerio requiere poder espiritual. La imposición de manos transmite este poder espiritual y la imposición de manos reparte sabiduría especial y gracia para llevar a cabo el trabajo. Entonces, son preparados y enviados por el Espíritu y los resultados son tremendos. Cuando realmente Dios es el que está llamando, ¿verdad? Y se le otorga esa bendición y se le imponen las manos, va a haber bendición, va a haber respaldo, van a haber milagros, porque no me fui a poner yo solita, es que siento que yo debo de dirigir aquí, ser líder y voy a dirigir a las mujeres nada más porque lo siento en mi corazón. Bueno, no es así. Tenemos que tener un llamado y ser respaldado y que públicamente sea reconocido para que sea de bendición. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Hechos 14, 26, 27. Ahí vemos el resultado de ellos cuando regresaron, ¿verdad? De donde anduvieron en Antioquía, y vemos el resultado. Y miren algo aquí que dice, cómo había abierto la puerta
carta de la fe a los gentiles, a nosotros. Esto es lo que hace un llamado tremendo de Dios, ¿verdad? Que va a todo aquel, no necesariamente como al pueblo de Dios judío, ¿verdad? Sino que a los gentiles, ¿verdad? Que fuimos adoptados por su gracia, por el amor de Dios que no nos dejó fuera de su gracia, su salvación, de su perdón y vida eterna. Y ahí fue lo que hicieron y por eso se extendió el evangelio. Qué bendición, ¿verdad? Bueno, para concluir este tema de la imposición de manos, a ver, dice, un don espiritual fue recibido a través de la imposición de manos. Cuando a Timoteo, Pablo le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Primera Timoteo 4:14. Y ahí es donde dice que un don espiritual es recibido a través de la imposición de manos. A través de profecía fue indicado el tipo de don espiritual y el don espiritual debe de ser avivado por lo que lo ha recibido, o sea, por la persona. Tiene que avivar también ese don. ¿Cómo? Comprometiéndose con el Señor. Por lo que le dice ahí Pablo a Timoteo, no descuides tu don que se te fue dado. Dones espirituales se deben de esperar para el ministerio al cual el Espíritu los ha llamado. Estos dones son impartidos por medio de la imposición de las manos. Bueno, vámonos al tema de la resurrección. La salvación incluye la redención del cuerpo, del pecado y de la muerte. La salvación de Dios es completa, espíritu, alma y cuerpo. El pecado como principio espiritual tiene sus efectos en lo físico. Como resultado del pecado, muerte y decadencia entraron en el cuerpo. El cuerpo ha venido a ser el instrumento del pecado. Así que la salvación de Dios sería incompleta si no incluye el cuerpo. El trabajo completo en la redención de nuestros cuerpos, ¿verdad? Lo vemos ahí en Romanos 8:23, resumiendo esto, dice, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Habíamos comentado esto, ¿verdad? Que es necesario estar vivos, estar en este cuerpo físico para recibir el perdón de los pecados y ser redimidos, ¿verdad? El pecado trae el principio de la muerte al cuerpo. Recordemos que en el Génesis, ¿verdad? A través del pecado de Adán, viene esta separación y esta muerte espiritual y también muerte física, porque no estaba contemplado la muerte para el ser humano que Dios creó, ¿verdad? Pero al pecar, pues vino esta muerte espiritual y también muerte física y fuimos apartados del Señor. Entonces, el pecado trae el principio de la muerte, pero el principio de la vida viene a través de un cuerpo resucitado. Entonces, tiene que ver el cuerpo todo el tiempo. Primero, o sea, fue la muerte del cuerpo físico a través del pecado, pero a través de un cuerpo resucitado viene la salvación. Qué lindo. A través de un cuerpo, el principio de la muerte se rompe. ¿Y quién es, de qué cuerpo tuvo que ser sacrificado, morir y resucitar para que se rompiera este principio de muerte? El de nuestro Señor, ¿verdad? Jesucristo. La salvación vino a través de un cuerpo preparado por Dios y se recibe mientras estamos en el cuerpo. No hay salvación fuera del cuerpo. En Hebreos 10:12 nos dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, el enemigo fatal del hombre al final ha sido vencido. El principio de la vida, ¿verdad? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Y sonrío, me encanta leer estos versículos.
animan mi fe, la convicción, ¿verdad? Dice, yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es para alegrarnos, para aumentar nuestra fe. Le hemos creído al Señor y aunque vamos a morir en este cuerpo físico cuando Dios decida llevarnos, ¿verdad? Vamos a vivir y a vivir una vida eterna con Él. Seguimos adelante. Dice, Hebreos 2, del 14 al 15, bueno, aquí habla, esto es el diablo para liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo nos liberó. Los que han recibido vida eterna serán resucitados de la muerte cuando Él venga. 1 Corintios 15, 22, 23, podemos leer, aquí dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hablamos de eso, las primicias y los que son de Cristo y todo. Hay que estudiar nuevamente completo, ¿verdad? Cuando se dieron los temas. Los creyentes son la segunda orden de la resurrección. Esto está en Apocalipsis 20, del 5 al 6. Jesús no vino a salvarnos de nuestros cuerpos. El hombre es definitivamente parte de su cuerpo, por lo tanto la redención debe incluir también el cuerpo. La resurrección es la obra final de la redención cuando el cuerpo es liberado de la muerte. La redención del cuerpo implica la esperanza de que en la resurrección los creyentes recibirán cuerpos nuevos y glorificados, libres de las limitaciones y sufrimientos del cuerpo actual. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué bendición. La resurrección de los injustos es la tercera orden de la resurrección. Nos dice aquí Apocalipsis 20:12, dice, serán juzgados de acuerdo a sus obras hechas en el cuerpo. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y aquí, bien importante, todo el tiempo hablamos de las obras. Recuerdan que los lunes hemos estado enseñando sobre Efesios 2:10, ¿verdad? Sobre que debemos hacer buenas obras y Dios ya preparó obras para que las estemos haciendo. Entonces, aquí esta tercera orden de la resurrección que sobre los injustos, nos dice aquí Apocalipsis 20:12, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Grandes y pequeños. Esto nos habla que todos van a ser juzgados, todos vamos a ser juzgados, y no importa quién fuiste o quién no fuiste, si fuiste un rey, si fuiste un presidente, si tuviste mucha gloria, fuiste un multimillonario y todo, o estuviste allá en un pueblito escondido, refundido. Todos van a ser grandes y pequeños. A eso se refiere este término. Todos los muertos, todos, o sea, no hay quien no vaya a ser, no importa tu rango, tu jerarquía, tu profesión, tu raza, lo que sea, todos van a estar de pie ante Dios para ser juzgados. Así que Dios no va a hacer acepción de persona para nada, ¿verdad? Todos serán juzgados. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, Apocalipsis 25. Dice, la salvación viene mientras estamos en el cuerpo y el juicio viene en el cuerpo resucitado de la muerte. El cuerpo será cambiado de un cuerpo natural a un cuerpo espiritual.
El cuerpo natural es un cuerpo perecedero, el cuerpo resucitado será cambiado a un cuerpo imperecedero. Ya, como leíamos, no vamos a sufrir enfermedades ni decadencia, nada, porque ya tendremos un cuerpo glorificado. Cuando resucitemos, cuando Dios nos resucite y estemos delante de Él. El principio de la vida será cambiado en la resurrección. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El espíritu de Dios nos va a vivificar, ¿verdad? Esto está en Romanos 8:11. Entonces recordemos que Dios va a juzgar a los que hemos creído en este cuerpo, ya estamos siendo juzgados desde ahora. Los que no se arrepintieron, los que no han creído en el Señor, pues serán juzgados de acuerdo a sus obras. Y esto está en Juan 3:18, ¿verdad? La incredulidad se presenta como la razón principal de la condenación. Esto como preámbulo para entrar al el último fundamento que vimos, que es el juicio. Dios se ha hecho él mismo responsable de juzgar el pecado y la maldad. El juicio nos hace admitir que existe lo recto y lo equivocado, que existe lo bueno y lo malo. El juicio de Dios tiene una norma divina por medio de la cual el hombre es medido. ¿Sí? Entonces, como dice, que hay una forma que Dios va a medir nuestra conducta, se va a notar lo bueno y lo malo, lo recto y lo equivocado, y Dios tiene esa autoridad divina para poder saber quién para juzgar con justicia, ¿verdad? Valga la redundancia de esto, porque Dios es justo y va a juzgar con justicia, ¿verdad? Y Él va a medir a cada uno de nosotros, porque Él es que dice, conoce las intenciones del corazón, Él pesa los corazones y no hay nada que vayamos a poder esconder a Él. No hay nada que podamos decir, no, esto aquí lo voy a hacer en lo secreto, en lo oscurito, nadie lo sabe, y puedo cometer mis pecados, al fin y al cabo nadie se da cuenta. Dios sabe todo y está escrito todo. La eternidad del juicio de Dios empieza ahora. La consecuencia del pecado es un juicio del pecado. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gálatas 6:7-8. Ahí está, muy claro este versículo, ¿verdad? De Gálatas. Dios no puede ser burlado y lo que sembremos es lo que vamos a cosechar y es lo que se va a juzgar. La corrupción, ya ven que aquí habla de la carne segará corrupción, les había yo hablado de eso. La corrupción aquí se entiende como un estado de deterioro, tanto físico como espiritual, que resulta de vivir alejado de Dios. El pecado es sembrado en la carne, ¿sí? Y de la carne el pecado se cosecha. Cosechamos pecado de la carne. Entonces el producto de este pecado viene a ser su propio juicio. No hay cómo escaparse. Lo que nosotros hagamos va a ser juzgado. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Verdad? ¿Obras de la carne o obras del espíritu? El pecado es juzgado en la carne ahora, así que la naturaleza del pecado viene a ser muy evidente a todos. Y nosotros, los que hemos creído que ya Dios nos ha dado sabiduría y entendimiento de esto, debemos tener cuidado de lo que hagamos. El pecado de la gente de Dios es juzgado ahora. Dios trata con el individuo, con la persona, a través de la disciplina y corrección.
El creyente no está bajo la ira, sino que está en una relación padre-hijo, donde la misericordia y el perdón están disponibles. El pecador individual está bajo la ira de Dios y el gran trono blanco le espera. Otra vez el pecado del creyente es juzgado ahora en Cristo y en la carne. El juicio del incrédulo está en el futuro. Así que, mis queridas hermanas, ahora nosotros ya estamos siendo juzgadas, ¿sí?, de lo que hicimos. ¿Por qué? Porque al creer nosotros, ya Dios nos perdonó de todo lo que hicimos y ahora nos corresponde hacer las cosas buenas, lo correcto y recto delante de Dios y dar buenos frutos, los frutos del Espíritu desde ahora. Pero el que no creyó, el incrédulo, ¿verdad? A él está la condenación para el futuro. ¿Por qué? Porque no está siendo juzgado ahora porque no se ha arrepentido ahora en su cuerpo físico. Como no lo hizo, entonces murió incrédulo, entonces será juzgado en el futuro cuando ya esté delante de Dios en el gran trono blanco. Juicio eterno se requiere porque el hombre es eterno. Si la muerte fuera el fin, el juicio no fuera necesario. Juicio solo da la destinación que él ha escogido a través de la rebelión y el orgullo. Jesús nos habló del juicio eterno en los evangelios. Leemos en Mateo 13, 41 a 42. Ahí dice... dice, y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto está ahí, Jesús ya lo había hablado, ¿verdad? El que no se arrepintiera se irá al horno de fuego. Juicio eterno nos habla de separación eterna. El lugar para los transgresores es llamado un horno de fuego. Jesús habló del castigo eterno a través de los evangelios. Marcos 9, 43 al 48, ahí habla al respecto también del juicio, de la condenación para los no creyentes. Todos los creyentes aparecerán ante el trono de juicio de Cristo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, o sea, mientras estamos vivos, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5, 10. Dice, un hombre puede perder sus obras y aún ser salvo. Si la obra de algunos se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 1 Corintios 3, 15. O sea, nuestra salvación no está a discusión, ¿verdad? Sino lo que está ahí es qué hicimos estando en el cuerpo, qué hicimos para el Señor, cuáles fueron nuestros frutos, que al ser pasados por fuego, se van a quemar o van a pasar, ¿verdad? Como dice, piedras preciosas, oro, hojarasca, madera. ¿Cómo son nuestros frutos, nuestras obras delante de Dios? El trono de juicio prueba el tipo de obras construidas sobre el fundamento, Jesucristo. Fuego es figurativo, así como madera, heno, hojarasca son también figurativos. La recompensa de las buenas obras no es la salvación. La salvación es una realidad, el fundamento sobre el cual Él construye. El creyente será recompensado en el trono de juicio de acuerdo a su fidelidad sobre lo que Dios le ha dado. No importa la cantidad, Dios no nos da más de lo que podamos manejar. Es la fidelidad lo que cuenta. Así que no nos desviemos del camino, ¿verdad? Nuestra fidelidad, el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo va a poner el Señor. Así nos dice su palabra. Fidelidad es lo que Dios quiere y que estemos en Él y no que estemos afanados, que yo hago esto. ¿Te acuerdan? Como ahí la palabra de Marta y María, Marta queriendo servir al Señor y todo, sí, porque era su deseo, pero no estaba escogiendo lo mejor como María de estar con nuestro papá, ¿verdad? Con nuestro Señor, ministrándolo, adorando, aprendiendo, haciendo lo que Dios le agrada.
todos los pecadores aparecerán ante el gran trono blanco de juicio. Aquí hay dos cosas, acuérdense, el trono de juicio de Jesucristo, de los que vamos a estar los creyentes, para que seamos juzgados por nuestras obras, y el gran trono blanco, que es donde van a estar los no creyentes. Los que son resucitados en este tiempo serán resucitados para desgracia y condena eterna. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice Daniel 12:2. Los injustos serán resucitados para aparecer en el gran trono blanco. Todos los pecadores serán juzgados de acuerdo a los libros. Esto está en Apocalipsis 20:12. Y hay 5 principios elementales del juicio de Dios. Los hombres serán juzgados de acuerdo a la verdad, Romanos 2:2. Los hombres serán juzgados de acuerdo a sus obras, Romanos 2:6. Los hombres serán juzgados sin parcialidad, Romanos 2:11. Los hombres serán juzgados de acuerdo a los secretos de su corazón, Romanos 2:16. Cada hombre será juzgado de acuerdo a la medida de la luz moral y entendimiento que estaba disponible para él. Las obras de la vida de cada persona indican la naturaleza de su corazón. El libro de la vida será leído ante el gran trono blanco. Los nombres de los redimidos por la sangre del Cordero están escritos en el libro de la vida del Cordero. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:27. Esos cuyos nombres no están escritos son tirados en el lago de fuego. Los nombres están escritos desde la fundación del mundo. Y nuestros nombres, mis queridas hermanas, están escritos en el libro de la vida. Así que esta es el gozo que tenemos, la confianza que tenemos en nuestro Padre amado, ¿verdad? Concluimos este resumen de estos fundamentos que afiancen nuestra fe, que nos llene de alegría, de gozo, sigámonos afirmando en ellos, volvamos a escuchar, sigamos aprendiendo. De verdad, esto es para alegrar nuestra alma, nuestro espíritu, y te animo a continuar adelante con fe, creyéndole a Jesucristo y con la alegría de que nuestro nombre está en el libro de la vida. Dios te bendiga. Vamos a orar. Jesús, gracias, papito amado, mi buen Señor, mi buen pastor, mi Rey precioso, amado Jesucristo. Gracias por tu sangre, por tu vida, Señor, por darme perdón de pecados, Señor Jesús, por la confianza que puedo tener, que he sido salva, Señor Jesucristo, que hemos sido salva y mi nombre está en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús. Aquí seguimos paradas en la brecha, continuando en caminar tomadas de tu mano, Señor, para no apartarnos ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino que tu Espíritu Santo que está sobre nosotros nos ayude a dar esos frutos, Señor, que vienen de parte tuya, para ser de bendición, Padre. Gracias, papá. En el nombre de Jesús, amén.